Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Paradigma del Fútbol. Me gustaría daros la bienvenida al primer vídeo del canal, y no podía ser otro que hablar sobre la pretemporada, sobre cómo planificamos una pretemporada. Entonces, mi idea es dividir este tema en dos vídeos, ¿vale? El primero, que va a ser hablar sobre la preparación a nivel condicional de la pretemporada, y el segundo va a ser sobre el modelo de juego, sobre cómo planificar un modelo de juego y cómo repartir en el tiempo todos los principios, subprincipios y mecanismos de nuestro modelo de juego durante la pretemporada para que podamos llegar a las mejores condiciones a la primera jornada de liga. Entonces, bueno, si estáis preparados, empezamos. Bien, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuáles son los objetivos de la pretemporada. Y básicamente son dos. Lo primero que tenemos que buscar es que la pretemporada debe ser tan específica como sea posible, pero incrementada regularmente. ¿Qué quiere decir esta frase? Que tenemos que ver en qué deporte estamos trabajando, estamos entrenando, en este caso vamos a hablar del fútbol, y tenemos que hacer una preparación lo más específica del deporte posible. Si estamos entrenando fútbol, tendremos que hacer una preparación para los jugadores, para los esfuerzos que nos demanda el fútbol, que nos demanda la competición. Bien, no podemos hacer tareas de cualquier deporte o de cualquier estilo si no se adecuan a los esfuerzos que va a tener el futbolista. Y después, una frase que me gusta mucho de David Casamichana, actual preparador físico de la Real Sociedad, que dice así: el gran reto del entrenador es adaptar la tarea genuina del entrenador para desarrollar el modelo de juego, sin que se descuiden las capacidades físicas ajustadas a las demandas del juego jugador y, si no se dan, complementarlas. Aquí la frase principal es el si no se dan, complementarlas. Vale. ¿Por qué para mí esta es la frase más importante? Porque normalmente se trabajan las capacidades físicas aisladas del juego. O bien hay entrenadores que cogen y te dicen, primeras semanas, carrera continua y circuitos de fuerza. Dices, vale, está muy bien, estamos trabajando las capacidades físicas, pero ¿y dónde queda el juego? Y está también la otra parte de los entrenadores que trabajan, se dedican al modelo de juego, pero descuidan por completo o hacen tareas totalmente disociadas de los esfuerzos que necesita el jugador y que vayan incrementando paulatinamente. Llegas el primer día y ¡pum! Partidos o posesiones. Primero tenemos que enseñar el modelo de juego y a partir de ahí ver cuáles son los esfuerzos que demanda el juego, cohesionar, cohesionar las tareas y las demandas físicas y después, si no se dan todas las demandas que requiere el juego, complementarlas bien con un trabajo de fuerza preventiva, bien con gimnasio, etc. Vale, ¿cuáles son las demandas físicas? Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué le pasa al jugador cuando deja de entrenar. Y lo que le pasa al jugador es que se desadapta. Cuando el futbolista está durante el verano 2, 3 semanas o un mes, 2 meses sin entrenar, lo que sucede es que pierde ciertas capacidades físicas. Pierde masa muscular, pierde velocidad y pierde sobre todo la gran capacidad que pierde no es la técnica, no es la táctica, no es el contacto con el balón, no. Lo que pierde el jugador es la capacidad para repetir esfuerzos de máxima intensidad. Y eso es lo que tenemos que ir recuperando poco a poco en la pretemporada para llegar a la competición en las mejores condiciones posibles. Por eso sucede muchas veces en la pretemporada que los partidos son de bajo ritmo, son partidos poco intensos. ¿Por qué? Porque se pierden los metros de alta intensidad. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer durante las semanas de pretemporada? Durante la primera semana lo que tenemos que hacer es recuperar ritmo. ¿A qué llamamos ritmo? A todos esos recorridos que se dan a velocidades superiores a 14 kilómetros por hora, sin llegar a los 20 kilómetros por hora. ¿Vale? Esas son las velocidades que tenemos que buscar en nuestras tareas. Por eso sea, por ejemplo, la carrera continua. Después, en segundas y terceras semanas, ya tenemos que empezar a incrementar el ritmo y buscar ya metros de alta intensidad, que son los que llamamos, son los que se hacen entre 19 y 19,8 km por hora y 25 km por hora, que a partir de ahí son los sprints, ¿vale? Que esos se van a trabajar en la cuarta semana.
o se van a empezar a buscar ya a meter dinámicas de velocidad en la cuarta semana. Y ya en quintas y sexta semana, lo más cercano a la competición, buscaremos esfuerzos lo más parecidos a la competición, que son las aceleraciones y las deceleraciones. ¿Vale? Vale, ahora, ¿qué herramientas de control tenemos? ¿Cómo controlamos la carga de trabajo que estamos haciendo en la pretemporada? Tenemos ciertas variables, que son el volumen, que es básicamente el tiempo de trabajo. Tenemos la intensidad, ¿a qué llamamos intensidad? La intensidad es la velocidad, y la velocidad es kilómetros por hora. Y luego la carga. ¿Qué es la carga de trabajo? Sencillo, es el tiempo total por los metros por minuto. Es decir, tiempo por intensidad. Eso es a lo que llamamos carga. Y luego la otra herramienta que tenemos de control es el PSE, que es la escala subjetiva del esfuerzo, o también llamada percepción subjetiva del esfuerzo o la escala de Borg. ¿En qué consiste esta escala? Muy sencillo. Es una encuesta que le damos al jugador del 1 al 10. 1 es suave y 10 es muy intenso, en donde el jugador evalúa qué ha sido para él a nivel de esfuerzo o qué ha supuesto la tarea o la sesión. En función del numerito que nos dé, sabemos si la sesión ha sido para el jugador más intenso o menos intenso. Esto sería la carga interna. Y estas tres variables sería la carga externa. Bien, aquí os he puesto una tabla de, por ejemplo, un ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, cogemos esta sesión con una preparación al juego, que es el calentamiento, tarea 1 y tarea 2. Preparación al juego tenemos el volumen total, que es tiempo total, 10 minutos, volumen efectivo, 8 minutos, y la escala que le ha supuesto al jugador, un 5. Después, la primera tarea, volumen total, volumen efectivo y escala para el jugador. Lo mismo que la segunda tarea, y sacaríamos el total de esta sesión. Tiempo total 50 minutos, 20, 20 y 10. Tiempo efectivo 42 minutos de estos 50, lo que supone un 80% de densidad de trabajo. Es decir, de los 50 minutos que hemos entrenado de verdad, hemos estado corriendo 42 minutos o trabajando 42 minutos. Esto le ha supuesto al jugador un 6 en la escala subjetiva del esfuerzo, lo que nos ha dado unas unidades de carga de 252. Entonces, la suma de la carga de esta sesión sería 252. Si sumamos la carga de todas las sesiones, nos daría un total de carga de esa semana. Y ahí sabríamos cuánto nos ha supuesto de carga el microciclo. Después evaluaríamos semanas subsiguientes y veríamos si la carga está aumentando o está disminuyendo. Y tendríamos que reajustar en función de los que estamos buscando. Bien, está muy bien saber qué cosas tenemos que hacer, pero para mí es más importante saber qué cosas tenemos que evitar. ¿Vale? Lo principal que tenemos que evitar son los esfuerzos de alta intensidad en la primera semana. ¿Por qué? Porque el jugador se encuentra desadaptado. Si llegamos el primer día y le pedimos al jugador que haga sprints, que haga metros de alta intensidad y que juegue al mismo ritmo que jugaba hace 3 meses cuando terminó la temporada, pues nos estaremos equivocando y estaremos provocando ciertas lesiones. También que tenemos que evitar trabajar en frecuencias cardíacas superiores a 90 pulsaciones. Esto sería sobre todo para la primera semana. ¿Vale? Sí que es verdad que hay estudios que amplían este umbral, pero bueno, la idea es que el jugador no esté sobreesforzado. ¿Sí? También tendríamos que evitar aceleraciones y desaceleraciones, que esto va muy correlacionado con los espacios reducidos. ¿Por qué? Porque tendemos a entrenar en espacios muy pequeños, en espacios reducidos. ¿Qué provoca esto? Provoca todo lo contrario a lo que queremos ir produciendo durante la pretemporada. Trabajar en espacios reducidos provoca unos esfuerzos de mucha intensidad. Provoca esfuerzos de aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección, frenar, mucho contacto, mucho duelo. Y eso aumenta la probabilidad de lesión del jugador. Entonces, lo que queremos provocar en la pretemporada, sobre todo las primeras semanas, son recorridos largos. No queremos recorridos fraccionados en los que el jugador pare y acelere, pare y sprinte. Eso le va a provocar lesiones. ¿Vale? Entonces, habría que trabajar en espacios grandes, no en pequeños. Y luego también evitar pruebas físicas, sobre todo en la primera semana.
o el primer día. A mí ya me lo han hecho como cuando era jugador, de llegar el primer día y venga, pum, pruebas físicas. Ni has entrenado, ni has hecho suficiente trabajo durante el verano y lo único que vas a conseguir es obtener datos erróneos. Porque ¿para qué se hacen las pruebas físicas? El objetivo de las pruebas físicas es evaluar el trabajo de la pretemporada, evaluar al jugador para ver si se encuentra en condiciones óptimas para competir. Si le metemos la primera semana o el primer día pruebas físicas, estaremos obteniendo unos datos incorrectos o datos que no nos van a dar ningún tipo de valor. Sí, podremos saber si el jugador ha hecho trabajo durante el verano, pero tenemos 1000 formas mejores de saber si el jugador ha entrenado o no ha entrenado. Además de la presión que le estamos metiendo al jugador, al saber que le vamos a evaluar, que le vamos a hacer un test y que dependiendo del resultado de ese test, el jugador jugará más o jugará menos durante la temporada. No tiene ningún sentido hacer esas cosas, ¿vale? Después, ¿qué tipos de tareas? Esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué tipos de tareas tenemos que hacer durante el periodo preparatorio, durante la pretemporada? Vamos aquí al lío, de verdad. La primera pregunta es, ¿qué es el fútbol? Hay que hacérsela. ¿Qué es el fútbol? Para saber qué esfuerzos demanda el fútbol y qué tipos de tareas tenemos que hacer para jugar bien al fútbol. Y para que el jugador esté preparado para jugar al fútbol a nivel condicional. El fútbol es un deporte variable en el que existe incertidumbre y es adaptable. Tiene su lógica interna y su lógica externa. La lógica externa del fútbol es bien sencilla. Es un espacio en el que juegan 11 contra 11 con un balón, un árbitro, unas reglas y se tiene que hacer gol en unas porterías. El que más goles haga gana el partido. Perfecto. Pero ¿cuál es la lógica interna del juego? No es lo mismo jugar al fútbol que jugar al baloncesto. ¿Por qué? Porque el fútbol, es un duelo colectivo en la que existe una participación simultánea de jugadores en un espacio común. ¿Bien? Y nos presenta una serie de variables que nosotros tenemos que modular para llevar estas características al entrenamiento y simular en nuestras tareas el partido o el juego que vamos a encontrarnos el fin de semana en la competición. ¿Qué variables son esas a modular? El número de jugadores que ponemos por equipo, los espacios en los que jugamos o espacios de interacción individual, superioridades o inferioridades, los famosos comodines, y la polaridad de la tarea, si está orientada, no orientada o es polarizada. Bien, en la primera semana, ¿qué vamos a buscar? Vamos a hacer tareas no orientadas, es decir, posesiones estériles. ¿Qué tipo de juegos vamos a hacer? Juegos reducidos medianos, de entre 4 y 6 jugadores, en más de 200 metros. Dices, hostia, ¿más de 200 metros? Sí. ¿Por qué? Porque queremos esfuerzos continuos, no queremos esfuerzos de máxima intensidad. Queremos que el jugador se mueva en velocidades en torno a los 14 km por hora. Bien, y no queremos que haya sprints, ni queremos que el jugador repita esfuerzos de aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección, ¿vale? Queremos evitar duelos y contactos. Y también haremos juegos reducidos grandes, de entre 7 y 10 jugadores, a más de 200 metros por jugador. Esto es el espacio de interacción individual. En segunda semana haremos tareas orientadas, que serían, por ejemplo, juegos reducidos grandes de entre 7 y 10 jugadores, entre 100 y 200 metros. Aquí bajamos el espacio de interacción individual, acortamos esos espacios para que el jugador ya empiece a hacer esfuerzos de alta intensidad, ¿vale? Pero muy paulatinamente. En tercera y cuarta semana haremos tareas polarizadas con juegos reducidos medianos de entre 4 y 6 jugadores en 200 metros. Aquí ya se parecen mucho a los juegos reducidos medianos que vamos a hacer en periodo competitivo, en los que siga habiendo un número de jugadores en un espacio no muy grande, un espacio intermedio, y aquí alternamos metros de alta intensidad con recorridos continuados. Y luego juegos reducidos grandes, de entre 7 y 10 jugadores, a más de 200 metros. Aquí ya empezaremos a meter sprints y empezaremos a buscar recorridos fraccionados. Y ya en las últimas 2 semanas marcamos aquí como tareas competitivas, pero bueno, aquí más que competitivas, más que puro partidos, que evidentemente vamos a meter partidos, libre. Podemos meter tareas polarizadas, no orientadas, orientadas, a gusto de cada entrenador.
Y ya empezaríamos a meter los juegos reducidos pequeños, que son los de 1 a 3 jugadores, en 100, 200 metros o inferior a 100 metros. Aquí, ¿qué esfuerzos se nos van a dar? Aceleraciones, desaceleraciones, mucho contacto, mucho duelo, impactos, que van a ser los esfuerzos más parecidos a la competición. Y van a ser recorridos discontinuos. Se van a dar sprints cortos, se van a dar metros de alta intensidad porque va a haber pocos jugadores en mucho espacio y se nos van a dar esos esfuerzos que vamos a querer reproducir luego en el juego. ¿Por qué? Porque el fútbol es acíclico. El fútbol no es como una maratón en la que en la maratón tú vas corriendo a una misma velocidad durante X kilómetros. El fútbol no. El fútbol puedes hacer acciones de 30 segundos a máxima intensidad o de 3 segundos a máxima intensidad y luego estar 10, 20, 30 segundos o un minuto parado completamente quieto, andando. Y luego también haremos juegos reducidos medianos de entre 4 y 6 jugadores con espacios menores a 100 metros. Aquí va a haber mucho contacto, va a haber mucho cambio de dirección, cambio de ritmo y 100, 200 metros similares a los que hacíamos en anteriores semanas. Y ahora otra pregunta que nos tenemos que hacer es qué tiempos de tareas utilizamos? ¿A cuánto tiempo le damos a cada tarea? Es una pregunta compleja, pero a la vez muy sencilla de resolver. Para mí, la fórmula que yo siempre he utilizado es sencilla, es analizar los tiempos totales y efectivos de sesiones competitivas de temporada anterior y reproducirlos. Básicamente, yo quiero hacer una tarea, por ejemplo, un 7x7, pues miraría en la temporada anterior qué tiempos estamos utilizando y los reproduzco. Si no tenemos esos tiempos, os voy a enseñar una fórmula muy sencillita para poder empezar de cero y empezar a registrar los tiempos de nuestras sesiones y de nuestras tareas. En primera semana, ¿qué vamos a buscar? Miraremos el tiempo efectivo y le añadiremos un porcentaje total, un porcentaje adicional X, el que nosotros consideremos en base a cómo veamos que está nuestro equipo a nivel condicional. Si no tenemos los tiempos efectivos ni totales de temporadas anteriores, utilizaremos esta fórmula que es muy sencillita, que es el número de jugadores menos 3 minutos. Es decir, por ejemplo, si queremos hacer un 7x7, 7x7 menos 3, 4. Haríamos series de 4 minutos. En la segunda semana incrementaríamos el tiempo sin incrementar el PSE. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos incrementar el volumen de trabajo sin incrementar la intensidad. Cogeríamos, siguiendo con el ejemplo del 7x7, buscaríamos incrementar el tiempo de trabajo del 7x7. En vez de hacer 3 series de 4 minutos, haríamos 3 series de 5 minutos y no aumentaríamos la intensidad. ¿Vale? A partir de tercera y cuarta semana compararíamos con el periodo competitivo y aquí ya valoraríamos según los porcentajes con respecto a la competición. ¿Por qué? Porque igual en la cuarta semana ya estamos en ritmos de la competición de la temporada anterior. Si estamos haciendo bien el trabajo, si no hay lesiones y vemos que nuestro equipo está respondiendo a los estímulos que le estamos planteando, no habría ningún problema en ya meter tiempos similares a la competición. Si no, muy sencillo, misma fórmula, menos 1. Veis que existe una progresión 3, 2, 1. Reduciríamos tiempos de descanso y aumentaríamos tiempos de trabajo. Ya cada vez menos volumen de trabajo, más intensidad de ese trabajo. Y ahora iríamos con el ejemplo práctico. Bien, ahora ya estamos con el ejemplo práctico. Es muy sencillito. Es una pretemporada de 6 microciclos, ¿vale? 6 semanas de trabajo con 6 partidos amistosos, 5 el fin de semana y uno que hemos metido entre semana, la anteúltima semana antes de la competición. ¿Vale? Es una pretemporada accesible a cualquier equipo, ya que solamente las 2 primeras semanas trabajamos 4 días y a partir de la tercera semana serían 3 sesiones de entrenamiento. Hemos elegido lunes, miércoles, viernes porque bueno, son días estándar donde la mayoría de equipos tienen acceso a entrenamientos, con sesiones de 1 hora, hora y cuarto. ¿Vale? No hay sesiones, excepto las 4 primeras semanas, que sí son sesiones de hora y media, lo del normal, hora y cuarto, que creo que cualquier equipo de fútbol base o de cualquier otra competición, pues bueno, entrena. Bien, vamos a llevarlo a la práctica. ¿Qué buscamos en la primera semana? Primera semana, recordamos, buscamos ritmo,
No buscamos esfuerzos de alta intensidad, los iremos recuperando poco a poco porque el jugador viene adaptado, sin pruebas físicas, ¿vale? Y sin días locos de ir a la playa, de ir al monte, no. Trabajo de fútbol. Estamos formando futbolistas. Bien. Primera sesión, perdón. Haríamos un circuito de fuerza preventiva, que los circuitos de fuerza preventiva son muy sencillos de hacer. Tendríamos que hablar con los jugadores y ver qué lesiones anteriores ha tenido cada jugador y crearíamos planes individualizados de trabajo para prevenir las lesiones de los jugadores. Sencillo. Esto es lo que buscaremos la primera semana, prevenir lesiones e ir aumentando ritmos. Que el jugador se vaya adaptando otra vez a los esfuerzos del fútbol. Y para concluir, series de capacidad aeróbica, es decir, carrera continua, muy sencillo. A partir de segunda semana, metemos circuitos de fuerza preventiva, seguimos igual, con juegos reducidos medianos y grandes, y series de potencia aeróbica. Ya empezamos a incrementar la intensidad de trabajo. Y los viernes aquí siempre metemos circuitos de fuerza preventiva. ¿Por qué? Porque como empezamos a meter tareas o sesiones de velocidad, y es día previo a partido, queremos evitar las lesiones del jugador. Entonces, todo lo que sea trabajo preventivo está bien. Entonces, lo que queremos es que los jugadores también creen sus propios protocolos individualizados para que ellos mismos sepan cuándo se están sobrecargados, cuándo tienen molestias, cuándo están fatigados, para que ellos mismos sepan dosificar su trabajo y sepan dosificar su intensidad en los entrenamientos. A partir de tercera semana solo hacemos 3 días de entrenamiento y yo bebo mucho de la periodización táctica. Entonces, ¿cómo hemos repartido las sesiones? Sesión de tensión, sesión de duración y sesión de velocidad. Sesión de tensión orientada a la fuerza, pero con juegos reducidos medianos en espacios grandes y juegos reducidos grandes en espacios medianos, con un interval training de potencia aeróbica. Aquí, secuencias en pasillos, que es algo de velocidad, son 20 minutos de trabajo de velocidad y un partido, básicamente, un juego reducido grande 11 para 11, de 41 minutos de trabajo. Aquí hay caña. Cuarta semana, ya empezamos a meter juegos reducidos pequeños, pero en espacios medianos, recordar, no queremos aún aceleraciones y desaceleraciones, pero sí queremos aumentar recorridos de alta intensidad. Y un interval training de sprints. ¿Vale? Aquí ya empezamos a meter esfuerzos de máxima intensidad con carreras de tratar de superar los 25 km por hora más o menos, que son los sprints. Partido de 10×10, sin llegar al tiempo, a los tiempos de un partido amistoso, y juego reducido pequeño en espacios medianos. Después, quinta y sexta semana, bueno, en quinta semana hay partido amistoso de por medio. ¿Por qué lo metemos en la quinta semana y no en la sexta? Muy sencillo, porque si lo metiésemos en la última semana para ir preparadísimos a la competición, lo único que estaríamos haciendo es fatigando al jugador. Si metemos partido sábado, partido miércoles, y partido fin de semana de liga, aquí es donde hay que llegar bien, no aquí, ni aquí. Aquí es donde tenemos que estar bien. Y aquí, mi consejo sería dividir el equipo en 2 bloques, para que jueguen 90 y 90, o ya saber qué 11 va a ser titular, o qué jugadores están mejor físicamente, o qué jugadores llevan menos minutos, para meterles aquí 70, 80, 90 minutos, y aquí pues 60, 45 o más de 45 minutos, ¿vale? Para compensar minutos de la pretemporada y que puedan llegar todos con un minutaje similar a la primera jornada de liga y habiendo corrido los metros que tenían que correr todos más o menos. Y luego ya en la última sesión, o sea, en el último microciclo, con sesiones lo más similares posibles a la competición. Es decir, sesión de tensión pura, con juegos reducidos pequeños en menos de 100 metros. Sesión de duración, con juegos reducidos medianos en espacios grandes. Y juego reducido grande en espacios grandes. Y luego ya sesión pura de velocidad. Y así quedaría un ejemplo de pretemporada. Espero que os haya gustado, que se os haya aclarado muchas dudas y que tengáis
una ayuda más y más conocimientos a la hora de preparar vuestras pretemporadas en cualquier equipo y en cualquier nivel. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros y un saludo a todos.